Les doy gratitud por atender a mis videos. Siempre les ofrezco el mejor material posible. En el área de la teología he estudiado las escrituras por muchos años y doy conferencias como manda Isaías 28, porque la Biblia enseña cómo estudiar la Biblia. Isaías 28, línea sobre línea, renglón tras renglón, y en contexto es lo que hacemos aquí. El tema que voy a tratar hoy, mi nombre es Jorge Frank y mi canal es @GeorgeFrank YouTube. El tema que voy a tratar hoy es qué autoridad dio el Padre Celestial al hombre. Y este es un tema que he utilizado por muchas personas en las instituciones religiosas, en las instituciones médicas, en diferentes áreas para controlar a otros hombres. Algo que el creador del universo no estuvo de acuerdo. Entonces, vamos a ver la autoridad que el Padre dio a los hombres para nosotros poder ver desde las Escrituras, con lo que dice la Escritura, cómo debemos actuar y también conocer ese tema profundamente. Vamos a comenzar con Mateo 22, del 15 al 21. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino del Padre y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea que estaban dándole, primero lo están manipulando a Yahushua para que él se abra, pero tenían una intención de destruirlo, lo que van a hacer en el tiempo del fin también. Buscar conflicto del remanente del Padre Celestial, Apocalipsis 12, para que tengan conflicto con el gobierno civil para poder comenzar la persecución. Eso fue lo que hicieron con Yahushua. Yahushua fue la unión de la iglesia con el Estado que lo puso en el madero por la influencia de la iglesia sobre el gobierno civil. Entonces aquí lo vemos, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Yahushua, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué? Porque hay un tema aquí también con respecto a cómo el gobierno civil usa el dinero en vez de utilizarlo para ayudar a los pobres, para beneficiar el bienestar de la población, de la nación. Se corrompen y lo utilizan para su propio beneficio. Entonces es un tema muy amplio y por eso es que Yahushua dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Pero Yahushua sabe que la única solución de los problemas del hombre está en el Padre Celestial cuando venga a poner su reino por la fuerza a la segunda venida. Entonces él evitó entrar en el área política porque sabe que no hay solución, aunque hay muchas respuestas con palabrería, pero la solución física solo la tiene el Creador. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: da pues al César o al gobierno lo que es de César y al Padre Celestial lo que es de él. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Esto mismo lo podemos ver en Marcos 12, 13, 17. Yo le doy la referencia, es lo mismo, el mismo tema. Como Yahushua, ¿por qué me tentáis? Pero vamos a Hechos 5:29 para establecer algo acá. En Hechos 5:29 está la balanza. No podemos someternos totalmente al gobierno civil ni al eclesiástico, por la razón de que voy a mostrarle más adelante que el Padre Celestial no le dio ningún poder eclesiástico a la iglesia para controlar a nadie. Yo se lo voy a mostrar con las Escrituras. Entonces la cita 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer al Padre Celestial antes que a los hombres. Bueno, aquí está la pregunta, porque si el Padre Celestial dio autoridad al gobierno civil, por eso es que la tabla de los 10 mandatos está en dos temas, en dos tablas, porque en la obediencia al Padre Celestial, la adoración a Él, nadie se puede meter.
Y el gobierno civil representa el amor de nosotros a nuestro prójimo, y es como el Padre permite que se organice este gobierno civil para controlar la delincuencia y la violencia y lo malo. Entonces le dieron, es necesario obedecer al Padre Celestial que a los hombres. Hay un límite. Cuando los hombres vienen a mí y me dicen, no, debes guardar el domingo, pero yo sé que en el cuarto mandato dice que es el sábado, ahí termina el límite de obediencia hacia los hombres y debo de obedecer primero al Padre Celestial. Y esto es bueno establecerlo ya para que ustedes vayan teniendo, vayan ya entrando y profundizando en el tema. Vamos a 1 de Pedro 2, 1, 11. Es hasta el 13. Desde el 11. Amados, yo os ruego que, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos del carnales, que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir. Aquí está. Vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen al Padre en el día de la visitación, al considerar vuestras obras, vuestras buenas obras. Acuérdense que Yahushua no hizo nada malo, pero la iglesia lo crucificó porque no se sometió a los preceptos eclesiásticos. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Por eso es que es menester obedecer al Padre Celestial antes que a los hombres, y esto va a desencadenar la persecución de la iglesia, porque la iglesia quiere que nos sometamos a ella, y yo les voy a mostrar que la iglesia no tiene autoridad para hacer eso. Se lo voy a mostrar con las escrituras. Entonces dice aquí, por causa del Yahushua, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad del Padre, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestro comportamiento siempre, pero hay un límite que dice que hay que obedecer primero al Padre Celestial que a los hombres. Vamos ahora a Hebreos 1, 1 y 2, para poder establecer la autoridad de Yahushua. Hebreos 1, 1 y 2. El Padre, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces la autoridad de Yahushua, aquí en el mismo libro de Hebreos dice que no tiene ni principio ni fin de día. Está estableciendo, cuando Yahushua dio a escudriñar las Escrituras, que la autoridad superior es la Biblia. Deuteronomio 19. ...19, 14. Deuteronomio 19, 14. En la heredad que poseas en la tierra que Yahuwah te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Aquí tiene una implicación también espiritual. No te metas en lo que en los límites de tu prójimo, no te metas en la vida de tu prójimo. Y vemos que ahí el Padre dice, no habrá entre vosotros chismoso, el oshonjorá, y que esté hablando y mirando la vida de su prójimo. Entonces, esto tiene que nosotros no podemos meternos en la vida de otras personas. Romanos 13, vamos a ver a Romanos 13 para comenzar a profundizar el tema con respecto a la autoridad que el Padre le dio a los hombres. Y en Romanos 13 está hablando de la segunda tabla. Acuérdense que fueron dos tablas. La primera es la relación del hombre con el Padre Celestial. No tendrás dioses ajenos, todos los 4 mandatos. Y después, desde el 5º al 10º, están los mandatos que se refieren y la autoridad hacia el gobierno civil.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte del Padre, y las que hay por el Padre han sido establecidas, que es gobierno civil. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por el Padre, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tú le das un golpe a un policía, te vas a buscar un problema, porque él tiene autoridad y te va a arrestar. Porque los magistrados, los policías, aquí lo dice, no están para infundir temor al que hace el bien. Ya lo vimos en Pedro, como dice, nuestra buena manera de vivir, vamos a dar un buen testimonio. Sino al malo, no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor del Padre para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En este caso el policía lleva la pistola. Pues es servidor del Padre, vengador para castigar al que hace lo malo. Y si nosotros analizamos que el Padre Celestial no ha establecido la policía, los gobiernos civiles, este mundo estuviera en un caos como sucedió en el tiempo del diluvio, que había violencia en todos lados porque no había estas instituciones que el Padre las permite después del diluvio. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, y esto aplica solo a su pueblo. Hay gente que lo hacen porque tienen miedo, nosotros al contrario lo hacemos primero por la conciencia, para estar bien delante de nuestro Padre Celestial, en buena comunión con Él y para dar un buen testimonio. Pues por esto pagáis también los tributos, hay que pagar los impuestos, aquí lo dice. Y a Yahushua lo llamaron y le dijeron, ¿es lícito dar? Y él dijo, sí, hay que darle al César lo que es del César. Hay cristianos que se han metido en tremendo problema por no darle al César lo que es del César, por no pagar tributo, por considerarlos injustos. Págalo, cállate y ya, se acabó. Pues por esto también pagáis los tributos, porque son servidores del Padre que atienden continuamente esto mismo. Y acuérdense que habían los tributos del templo en aquel tiempo, y también estaban los tributos que se pagaban al gobierno civil. Esto es un tema que es más aparte, pero aquí ustedes pueden ver la diferencia. Pagar a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, aquí está. Al que respeto, respeto, al que honra, honra, al policía, al juez hay que honrarlo, al policía hay que respetarlo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Está hablando de la segunda tabla. Porque no adulterarás, aquí está. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandato en esta tabla se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que el Padre dijo en Deuteronomio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dio estos mandatos para mantener el orden por medio del amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, la segunda venida, que el Padre va a poner su reino a la fuerza. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de Yahushua y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos ahora a ver qué autoridad le dio Yahushua a la iglesia. Hay una admonición aquí en 2 Corintios 2, del 14 al 4-7, una admonición que Pablo dio a la iglesia y que la iglesia se olvidó por completamente, y por eso tenemos establecidos sistemas jerárquicos eclesiásticos que no están aprobados por la Biblia. Y después lo vamos a ver más adelante en Lucas 9. Ahora, vamos a comenzar a mirarlo, la admonición que Pablo dio a la iglesia. Acuérdense que la iglesia en el Apocalipsis no tenía nombre. La iglesia que está en Efesos, la que está en Esmirna, la que está en Filadelfia, la que está en la Odisea, la iglesia no tenía nombre, porque son los llamados de Yahushua. Esto lo puede comprobar en Juan 10. La iglesia no tiene nombre. Pero cuando le ponen nombre, lo vamos a comprobar ahora. Vamos a leer.
Segunda de Corintios 2:14. Mas al Padre damos gratitud, el cual nos lleva siempre en triunfo en Yahushua y por medio de nosotros manifiesta en todo el lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros, Él nos usa como maestros del Evangelio. Porque para el Padre somos grato olor de Yahushua en los que se salvan y en los que se pierden. Es lo mismo, porque la gloria siempre se la va a llevar Yahushua. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquello olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Esta palabra aquí en el griego es una palabra que indica la capacitación de quién tiene lo que es la capacidad de poder enseñar a Yahushua y compartirle a los hombres la verdad que está en la Biblia. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Y aquí lo dice, pues no somos como la mayoría, que medran, crecen. La palabra medrar quiere decir crecer. Por eso vemos esas iglesias gigantescas en Isaías 28, el valle fértil de los aturdidos divinos, iglesias llenas y llenas y llenas de gente. Pues no somos como muchos que crecen falsificando la palabra, sino que con sinceridad, como de parte del Padre y delante del Padre Celestial, hablamos en Yahushua. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos somos las palabras de Yahushua para ensalzarlo a Él, no a nosotros. Y eso es lo que vemos, que esta gente crece falsificando la palabra del Padre Celestial. Muchísimo. Hay muchos que están en esto y lo hacen por dinero. Ahora, la admonición de Pablo está diciendo que nosotros, la capacidad nuestra es porque, aquí dice, tenemos ese olor de vida que Yahushua nos ha dado a nosotros. Pero hay más. En el capítulo 3, cita 1, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Tenemos que empezar a decir, yo soy Jorge Franqui, y mira este fulano de tal, yo soy, y esto es lo que vemos en esta gente que crece falsificando la palabra de Dios, del Padre. Se recomiendan a ellos mismos. ¿De qué manera? O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Carta de recomendación, una carta, mira, a mí me envió Pablo, yo soy fulano de tal. Tenemos esa necesidad. Es lo que está diciendo Pablo, le está diciendo a la iglesia. Hay necesidad de eso. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros. En la cita 2, Pablo desecha por completo esa idea de recomendación. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Las personas que se convierten al Evangelio por medio de mí son mis cartas de recomendación. Ahora lo explica, no escritas en tinta. Y esto es lo que ha creado los sistemas religiosos con universidades y otros sistemas, creando universidades para estudios teológicos, universidades de los adventistas, de los evangélicos, esto y lo otro. Cuando aquí claramente dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, viendo las buenas obras, dice, estos son los discípulos de Yahushua que predican su palabra. Siendo manifiesto que sois cartas de Yahushua, expedida por nosotros, escrita no con tinta. Cuando esa gente se aparece y dice, mira, yo estudié en la Universidad de Harvard en divinidad, soy profesor en divinidad, está en contra de lo que Pablo dice aquí. No con tinta, sino con el Espíritu del Padre, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces no podemos comenzar a recomendarnos a nosotros mismos. Esto es una crítica que Pablo hizo para que la iglesia no optara a un sistema religioso jerárquico basado en universidades, en escuelas, empezar a dar títulos y crear esos sistemas en los que impresionan a la gente y los incautos caen y creen que es una autoridad creada por el Padre Celestial. Pero aquí vemos que Pablo no lo dice. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Yahushua para con el Padre. No que seamos competentes, que hayamos ido a una universidad y tengamos un título ahora. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene del Padre Celestial. Él es el que nos ha hecho ministros competentes. Ahora lo vamos a ver.
el cual asimismo nos hizo diáconos. La palabra ministro es la palabra diácono, el cual nos hizo asimismo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Todo está en el poder del espíritu que Yahushua prometió en Hechos 1:8, y recibiréis poder. Mas el espíritu vivifica, y si el ministerio, el diaconado de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces ellos pusieron sus ojos en Moisés, en un hombre. Y esto lo vemos como cuando vinieron a Josué, a Samuel, y le pidieron un rey. Y el padre de Dios, dales el rey, pero han pecado en contra mía. Y la costumbre del hombre siempre a mirar al hombre. El ejemplo claro, estudien Juan 9 y ustedes van a ver la diferencia. La gloria de Moisés, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio y el diaconado del Espíritu, el de Yahushua, el del Espíritu Santo? Porque no es con ejército ni con espada. Porque si el diaconado de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, la muerte de Yahushua, como nuestro líder. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más inminente, la de Yahushua, no la de Moisés. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es Yahushua. Así que teniendo tal esperanza, usamos de franqueza. ¿De qué manera? Hay que ser franco. No podemos actuar con un título religioso, con cartas de recomendación, porque nuestras cartas de recomendación son los que se convierten por medio de nuestra prédica. Mucha franqueza, no como Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El Padre no le dijo a Moisés que pusiera un velo sobre su rostro. Él lo hizo de su propia volición. ¿Y en qué terminó? En que después la gente no veían la gloria del Padre Celestial. Eso es lo que hacen los títulos religiosos, es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando tenemos carta de recomendación, no miran ya a Yahushua, miran a este pastor que estudió aquí, que estudió en Harvard, que es PhD en divinidad y todas esas cosas, en lingüística, en hebreo, en griego. Entonces dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, y esta es la comparación. Un velo sobre el rostro de Moisés no dejaba ver el brillo que él salía cuando salía de la presencia del Padre Celestial. Su rostro brillaba y esa brillantez era la gloria del Padre. Y al Moisés poner su rostro no podían ver la gloria del Padre. Lo mismo sucede con los títulos religiosos. No se puede ver la gloria de Yahushua porque Yahushua nunca fue una universidad. No tiene esos títulos y estos grandes maestros tienen títulos de divinidad aquí y allá. Y aquí dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Yahushua es quitado. Hay que ver a Yahushua directamente, Juan 9, Juan 10. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten a Yahushua, el velo se quita, ya se ve la brillantez de Cristo y no hay que acudir a los hombres, Juan 9 y 10. Porque el Padre es el Espíritu, y donde quiera que esté el Padre, allí hay libertad. Esto es otra cosa que tiene que ver con estas instituciones que vamos a ver más adelante, creadas por el hombre. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta para ver qué cosa, para que se vea la gloria de Yahushua en nuestro rostro y nosotros ver la gloria de Yahushua en otro. A cara descubierta como un espejo de gloria, la gloria del Padre. No la de los hombres. La competencia no es nuestra. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Padre. Por lo cual, teniendo nosotros este diaconado, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El diaconado que tenemos es porque el Padre nos lo dio, no porque no lo ganamos en una universidad o en una institución religiosa que pertenece a cualquier iglesia. Antes bien, el ministerio por la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es el Padre que nos hizo ministro, diácono. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso que es tener esos títulos religiosos, no andando con astucia ni adulterando la palabra del Padre,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante del Padre. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están descubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yahushua. Juan 9, la gloria es de Yahushua, no de los hombres, el cual es la imagen del Padre Celestial. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, reverendo Jorge Franqui, reverendo fulano de tal, pastor tal y tal y tal y tal. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yahushua como rabí y cabeza, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yahushua. Porque el Padre que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria del Padre en la faz de Yahushua. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia no sea nuestra. La excelencia del poder sea del Padre y no de nosotros. Lucas 9, del 1 al 5. ¿Qué autoridad le dio Yahushua a la iglesia? Aquí vemos que Pablo lo dice, no con títulos religiosos. La iglesia no necesita ese sistema jerárquico. La iglesia no lo obedeció y por eso hoy en día tenemos los sistemas jerárquicos. Todas esas iglesias tienen sistemas jerárquicos, tienen sus propias universidades. Y ahora, Yahushua ha desaparecido. Hay un velo que no deja ver su gloria. ¿Qué autoridad le dio Yahushua a la iglesia? Y fue a sus discípulos, a los apóstoles, a los 12 apóstoles, que son la base que vemos en Apocalipsis 21, la base de la Nueva Jerusalén, los 12 apóstoles. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino del Padre y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salir de aquella ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Así que Yahushua no le dio ninguna autoridad a la iglesia. Solo de sanar enfermedades, echar fuera demonios y predicar el evangelio. Primera de Pedro 2, 11 al 15. Amado, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen al Padre en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Padre, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad del Padre, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos del Creador. Hay que obedecerle en todo. Honrad a todos, amar a los hermanos, temer al Padre, honrar al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante del Padre, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante del Padre. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Yahushua padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A quien le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga juntamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hay un solo pastor, Juan capítulo 10. Vamos a ver en Ezequiel 47, 12, antes de entrar en el tema de las diferentes autoridades. Ezequiel 47, 12. Y junto al río, este era el plan del Padre del templo terrenal. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. El Padre ya estableció la medicina. En las Escrituras está toda la munición para que el hombre viva bien. Por ejemplo, las tierras necesitan abono, necesitan insecticidas, porque no se le deja descansar. El Padre Celestial dice, cada 7 años la tierra debe descansar. Hay muchas admoniciones, las vamos a ver más adelante, que se han violado, pero que en las Escrituras están todas las admoniciones necesarias para que el hombre viva y en esta tierra haya paz. Apocalipsis 22, 2. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así que el Padre ya estableció la medicina. Sin embargo, nosotros tenemos instituciones ahora que regulan la medicina y que son medicinas químicas, pero no están de acuerdo a las Escrituras. En Levíticos 11, yo no lo voy a leer completo, pero les voy a dar a ustedes para que lo vean. Levítico 11, el Padre establece qué animales se deben comer y qué animales no. Aunque la mejor alimentación está en Génesis 1:29 y Génesis 3:18. El Padre dice, comerás semillas y frutas del campo. Y en Génesis 3:18 lamentó al hombre las plantas del campo. Esa es la dieta perfecta y en alimentos crudos. Pero los hombres cocinan y hacen barbaridades. Entonces, por la dureza del corazón del hombre, que esto lo vimos en el desierto, que el pueblo iba a Moisés y le decía, queremos comer carne. Y la voluntad del Padre no era que comieran carne. Pues les daba maná, pero ellos quisieron carne y el Padre les mandó codornices y Yahushua mató cerca de 50,000. Y entonces aquí en Levítico 11 explica qué animales debemos comer y qué animales no debemos comer. Sin embargo, vamos a ver más adelante, en Génesis 9, cómo cuando Yahushua habló con Noé, le dijo, todo le he dado para comer, todos los animales, pero carne con su sangre no comerán. Y esto más adelante vamos a ver lo que produce esa cuando comemos carne con sangre. Vamos a Segunda de Reyes 27. Leemos. Y dijo Isaías, toma masas de higo, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Aquí estamos viendo ejemplos de curación que hoy en día se le llamarían empíricas, cosas que no son aprobadas por las instituciones médicas de hoy en día. Pero la Biblia, el Padre Celestial que sabe más, fue el que ordenó a Isaías, el profeta, y ¿qué sucedió con Ezequías? Ezequías, el rey, se curó. Isaías 28:31, vemos lo mismo.
Aquí estoy equivocado en esta cita, Isaías 18. Sí. Vamos a continuar. Isaías 1:18. Leemos. Venid luego, dice Yahuwah, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos, como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahuwah lo ha hablado. El Padre llama al hombre a razonar. El Padre en ningún momento ha actuado como un dictador, pero como rey y creador del universo, tiene la autoridad, porque pertenece a este universo, de poner las reglas, porque Él sabe lo que es mejor para el hombre. Marcos 9, 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente volviéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yahushua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Yahushua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yahushua le dijo, sí. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Yahushua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Yahushua, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino que con oración y ayuno. Ahora, aquí hay una lección, que hay espíritus que producen sordera, que hacen que la gente sea muda. El autismo, deficiencia de aprendizaje, son demonios que la ciencia no reconoce. Especialmente la psicología no lo reconoce, porque tenemos que tener presente que la psicología no tiene su base en creencia al Padre Celestial, sino al contrario. La psicología está basada en el sexo. Acuérdense que Sigmund Freud y la mayoría de estos que crearon el psicoanálisis y que formaron las instituciones para crear su autoridad, eran judíos ateos. Y Sigmund Freud fue un perverso sexual que se acostaba con su hija y se acostaba también con la cuñada. Y promovía que los problemas del hombre estaban en la liberación sexual. Además, Freud decía que la creencia en Dios es una idea que el hombre ha creado en su mente y para poder resolver sus propios problemas. Vamos un momentito a Génesis 9, 1 al 4 para entender cuál es el problema que ha causado tanta posesión demónica y tantas enfermedades. En Génesis 9, pacto del Padre con Noé. Bendijo el Padre a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra.
El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva. Sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive será para comer. Así como las legumbres y plantas os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto lo vemos en Hechos 15. Y la gente come carne con sangre, y esa es una de las razones por las que vemos tantas enfermedades. El mismo COVID, vimos que en ciertos lugares en China se comen estos murciélagos que están enfermos, y esa misma enfermedad es la que pasó a los hombres. La admonición está aquí. El Padre dice: no comerás carne con su sangre. Y lo vemos en Génesis 9, del 1 al 4. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la psicología? Acuérdense que de la misma manera que el Padre tiene admonición para su pueblo y para todos los hombres, Satanás también engancha a los hombres en su forma de pensar, de destruir. La psicología está basada en el sexo. El objetivo es destruir la identificación sexual, y esto es lo que estamos viendo en estos últimos días. Ya vemos transgénero, transgesto, y lesbiana, homosexual, hay como 7, 8 tipos de sexo. Y la mayoría de los precursores de esta disciplina eran judíos y ateos. La base de la psicología es podrida porque los primeros que crearon este sistema, que hoy en día se presenta como una autoridad y niega que exista la posesión demónica, niega que en el mundo espiritual hay elementos que tienen el poder de poseer a los hombres y que se manifiesten en autismo, deficiencia de aprendizaje y en muchas otras formas. Vamos a Marcos 9, 14 al 29. Le dijeron, ¿cómo dijo Yahushua allí? Espíritu mudo y sordo, cita 25. Yo te mando, sal de él y no entre más a él. ¿Qué estamos viendo? Que de esa manera se manifiesta el demonio, utilizando la distorsión de las escrituras, presentándole a los hombres esa falsa libertad, que es lo que les trae la destrucción. El comer carne con sangre es una de ellas. Y vemos que Yahushua reconoció que hay, acuérdense que el Padre Celestial, hay una ocasión en la que Elías se vio en el monte y vio que el enemigo venía, era mucho, pero el Padre le abrió los ojos y vio que los ángeles del Padre, que los que estaban con él eran más que los que estaban con el enemigo. Y el Padre nos ha cerrado a nosotros la vista para que no podamos ver a los demonios ni a los ángeles. No los podemos ver. El Padre nos quitó esa capacidad para que nosotros no estuviéramos todo el día viendo a los demonios, a los ángeles malos y a los buenos en esta constante lucha alrededor nuestro. La negación de las posesiones demónicas es parte de la psicología y la psiquiatría. Acuérdense que esta gente que crearon la psiquiatría y la psicología no creen en el Padre Celestial, no creen en ese mundo espiritual, que Yahushua lo probó con las Escrituras, lo probó históricamente. El autismo, deficiencia de aprendizaje, problemas con la lectura, disgrafía, problemas con la escritura, discalculia, problemas con las matemáticas, todo esto son posesiones demónicas. Y solo aquellos que conocen cómo actúa el enemigo puede librarse de esta. Y muchos con oración, y siempre con oración y ayuno.
Ahora, estas instituciones hoy en día se han establecido, la psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud, muchas instituciones como autoridades, pero nosotros tenemos la escritura, el remanente, tenemos la admonición de cómo lidiar con estos temas. El mundo entero va a lidiar en una forma que ellos le van a llamar convencional, pero nosotros le vamos a llamar, está escrito, porque eso fue como Yahushua venció a Satán. ¿Qué dijo Sigmund Freud? Dios es una ilusión creada por el hombre que existe solo en la mente del hombre. Así lo dijo Sigmund Freud, que se acostaba con su hermana y con su cuñada. Entonces tenemos que ver que el control de los hombres por el espíritu del maligno o es por el control que Satanás hace sobre los hombres, porque Satanás posesiona a los hombres. El Padre no. El Padre llama a los hombres, razonemos juntos, ya le mostró la Escritura. Y es que razonemos viendo si su admonición es digna o no de obedecerla. Y sabemos que sí. La Biblia es la palabra del Rey Creador. La solución a todos los problemas del hombre está en la Biblia. Un ejemplo, mire, descanso a la tierra. El Padre mandó que la tierra debe descansar. Cada 6 años, el 7º año se deja descansar. Por eso es que hay que ponerle a la tierra abono, hay que ponerle insecticidas, pesticidas, porque la tierra, como dice Pablo, gime, porque la tierra tiene vida. Todo lo que el Padre Celestial ha hecho tiene vida. Y hay que darle descanso a la tierra. El Padre, el Creador del universo, lo ordenó a la tierra, hay que darle descanso. Por no darle descanso, estamos viendo lo que está sucediendo. Miren, hay otra cosa también que hay que ver aquí. Vamos a Deuteronomio 16, 21. Y aquí ya cerramos esta conferencia. Deuteronomio 16, Deuteronomio 21, perdón. 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y te temerá. ¿A qué se refiere? Aquí se estaba refiriendo a los psicópatas. Es lo que Pablo dice, que en los últimos días iban a llegar a una cantidad extremadamente grande. En los últimos días los hombres van a ser ávaros, sin conciencia, sin amor a los padres, sin amor al prójimo. Eso es como todas las características del psicópata. Y aquí el Padre dice que si hay uno que desde pequeño no obedece, ese va a ser un psicópata. Después de haberle, como dice, y habiéndole castigado no les obedeciera, es un psicópata. La admonición era apedrearle. Si hubieran hecho eso con Adolfo Hitler, yo le aseguro que él era un contumaz y rebelde cuando chiquito. Lo hubieran hecho, no hubiera logrado lo que cometió. 60 millones de personas murieron bajo ese psicópata, Adolfo Hitler. Mussolini fue otro, Fidel Castro. Si hubieran ajusticiado, hubieran apedreado a Fidel Castro en su infancia, no hubiera destruido a Cuba como la destruyó. Papá Duvalier en Haití. Y así, en Nicaragua, Daniel Ortega, todos estos psicópatas, Nicolás Maduro, han destruido vidas a través de la historia porque no se siguió el consejo. Usted puede ver en las escrituras los consejos que se dan. Si alguien mata con alevosía, debe ser ejecutado a esa persona. O no, los hombres le dan ¿cómo se llama esto? Cadena perpetua, y después le dan parol, lo dejan salir a las calles. Y como no se obedece lo que dice aquí, por eso es que la tierra está sumida en tanto dolor y en tanta violencia. Pero les he probado aquí cuáles son las autoridades a las que debemos someter. Nos sometemos siempre y cuando
no contradigan la palabra del Padre Celestial. Es menester obedecer al Padre Celestial antes que a los hombres. Y hay autoridades que se han puesto ante nuestra presencia hoy en día que no son autoridades, tenemos que reconocerlas con la Biblia. Las autoridades eclesiásticas, se los provee, no son bíblicas, esos sistemas jerárquicos no son bíblicos. Otras instituciones de salud en el mundo no son bíblicas tampoco. Pero debemos darle al César lo que es del César y al Padre Celestial lo que es del Padre Celestial. Le doy gratitud por atender a esta presentación. Entonces ahora usted conoce qué autoridad le dio el Padre Celestial a los hombres. Que el Padre Celestial les dé mucha paz.